Ley de equipaje de viajeros procedentes del exterior. Esta ley se encuentra orientada a especificar los requisitos obligatorios que deben de cumplir los viajeros respecto a su equipaje. Esta ley fue emitida por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y consta de 8 capítulos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Este capítulo define al equipaje como todos los bienes de uso personal del viajero, y al viajero como toda persona que entre o salga del país por lugares habilitados legalmente. Capítulo 2. Efectos personales y extensiones. El capítulo define a los efectos personales como aquellos bienes de uso personal básico, así como los que tienen otro fin, los cuales no poseerán ningún tipo de impuestos y muestran señales de uso, y si son nuevos tendrán que ser suficientes para utilizarlos durante el tiempo que el viajero se encuentre dentro del país. También se hace énfasis en que el viajero podrá introducir bienes nuevos que no sean con fines comerciales y que no superen los $500 estadounidenses. Capítulo 3. Modalidades del equipaje. Existen 2 modalidades para el equipaje de viajero. El equipaje acompañado, que es aquel que entra y sale al sitio donde se transportará el viajero al mismo tiempo y es despachado por un circuito de doble entrada. Por ejemplo, si una persona transporta en su equipaje bienes de uso personal, al salir de su vuelo se le debe de entregar su equipaje inmediatamente sin ninguna restricción. Esto también exonera a la compañía donde realizó su vuelo a responder por este, en caso de que el viajero tenga pensado dejar almacenado su equipaje dentro del aeropuerto. Mientras que el equipaje no acompañado es almacenado en un sitio en específico por aduanas, cuando el viajero presente el manifiesto de carga general en un plazo de 30 o 90 días después de que la persona llegue a su destino. Si existe un atraso para que el viajero realice el retiro del equipaje luego de un plazo de 30 días después de presentado el manifiesto de carga, el viajero deberá demostrar una declaración por mercancías para poderla obtener. Capítulo 4. Declaración del equipaje. En este capítulo también se aborda el sistema de doble circuito, también conocido como sistema declara o no declara. El circuito no declara está sujeto a las condiciones de equipaje planteadas en el artículo 2, donde se hace mención de los bienes personales y deportivos por los cuales no se declara ningún tipo de impuesto. Sin embargo, debe de llenarse un formulario donde se declare que el contenido del equipaje no supera lo estipulado en el artículo 4. El viajero no debe contener bienes nuevos o usados en el equipaje que sobrepasen los $500, o podría hacerse cargo de una sanción si ha declarado lo contrario. En el circuito declara, el viajero elige esta opción cuando los objetos que carga en su equipaje superan lo establecido en el artículo 2 de esta ley. Se debe hacer revisión para determinar el monto del impuesto que le tocará pagar. Capítulo 5. Revisión del equipaje. La revisión del equipaje proviene del sistema no declara o seleccionado de forma aleatoria, y la realiza el personal aduanero, pasajero y representantes de otras instituciones. Con la revisión se pretende determinar que lo declarado corresponda con lo que contiene el equipaje, generar cargos pertinentes respecto a aranceles e impuestos y restringir el paso de bienes u objetos. Capítulo 6. Infracciones y sanciones. El capítulo hace mención a la responsabilidad compartida que tiene el viajero y el encargado de la revisión del equipaje, en caso de incurrir en una infracción, permitiendo el ingreso del equipaje en lugares no permitidos o de bienes que estén sujetos a impuestos, los cuales serán pagados por la persona que está autorizada por aduana. Los ejemplos claros de ello son las personas que a base de acciones irregulares pagan dinero al personal, ya sea de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, de las instituciones públicas y de las compañías transportistas, que es menor a lo que en realidad deben pagar al declarar, evitando costos por impuestos y aranceles.
Capítulo 7. Exenciones a funcionarios, diplomáticos y otros organismos. ¿Quiénes están sujetos a esta ley? En este capítulo encontramos las personas exentas en el pago de los derechos de impuesto, que a continuación te presentaré. En este apartado encontramos las personas exentas, los cuales son los funcionarios extranjeros, diplomáticos consulares o de organismo internacional, acreditados ante el Gobierno de la República. Capítulo 8. Disposiciones finales. En el último capítulo de esta ley se muestran las exenciones hacia los salvadoreños que han residido fuera del país por más de 3 años. Estos estarán libres de derechos de impuesto en su homenaje de casa si este no supera un total de $15,000 estadounidenses. Si sucede lo contrario, el viajero podrá optar por la aplicación de un impuesto único del 30%, que comprende el derecho arancelario a la importación, impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de gravámenes específicos. Reglamento de la Ley de Equipaje de Viajeros Procedentes del Exterior. Es un reglamento emitido para la correcta aplicación de las disposiciones generales de esta ley. Está compuesto por 4 capítulos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Está compuesto por las generalidades de dicha ley. Tiene como fin desarrollar las normas y principios contenidos en la anterior ley para una correcta aplicación de la misma. También se detallan los requisitos que el viajero debe de cumplir para ingresar al país, como por ejemplo, no debe exceder su estadía en el país más de 60 días y no introducir bienes considerados ilegales, entre otros. Capítulo 2. Manipulación de equipaje. Todo viajero debe someter su equipaje a las revisiones correspondientes. Si lleva algún artículo que por ley no se ha permitido declararlo como equipaje, se tendría que declarar en el formulario correspondiente al artículo. Luego de hacer la debida declaración, presentar el formulario en la oficina correspondiente, la Dirección General, para que extienda el recibo del total de impuesto a cancelar y poder cancelarlo en el banco. Después de todo esto, se entregará el recibo ya cancelado en la Dirección General para la revisión del equipaje y posteriormente dar el aval para proceder al país destino. Capítulo 3. Menaje de casa. ¿Qué es menaje de casa? Es el movimiento de mercancía utilizada correspondiente al uso doméstico, que sirve exclusivamente para el uso ordinario de una familia. Este puede ser, por ejemplo, bienes, muebles, electrodomésticos, vehículos, entre otros. Para poder realizar dichos movimientos de bienes de un país a otro, se necesita cumplir los siguientes requisitos. Proceder del país de residencia del retornante. Declaración de mercancía o póliza de importación. Presentación de documentación necesaria para su correcto ingreso al país destino. En la declaración de los objetos que entren al país, se debe de fijar un valor correspondiente a todos los bienes según el sistema arancelario centroamericano, mejor conocido como SA. Capítulo 4 de esta ley. Disposición final y vigencia. Se da a conocer el ente encargado de dictar las normas y generar el pleno cumplimiento de la Ley de Dirección General de las Aduanas. El tiempo que se tardará en estar en vigencia el reglamento es después de su publicación en el Diario Oficial. Después de haber estudiado cada uno de los capítulos de la Ley de Viajeros Procedentes en el Exterior, nos damos cuenta de su importancia, ya que al tener conocimiento de todos sus procesos, este nos ayudará a disminuir las infracciones aduaneras, ya que esta ley es la que rige todo lo relacionado a equipaje de viajeros, entre otras cosas.
También es importante mencionar que es de carácter obligatorio, por lo cual es necesario prestar mucha atención a cada uno de sus requisitos para poder evitar cualquier inconveniente en tu próximo viaje. Muchas gracias por su atención prestada.